Muestreo estratificado. Técnica de muestreo probabilístico que usa un proceso de 2 pasos para dividir a la población en subpoblaciones o estratos. Los elementos se seleccionan de cada estrato mediante un procedimiento aleatorio. Se dividen en subpoblaciones o estratos. El muestreo estratificado es un procedimiento de muestreo en el que objetivo de la población se separa en segmentos exclusivos. Las variables utilizadas para dividir a la población en estratos se conocen como variable de estratificación. Los criterios para la selección de estas variables incluyen homogeneidad, heterogeneidad, relación y costo. El procedimiento utilizado para llevar a cabo nuestro estratificado tiene varias etapas. A continuación, describimos las más relevantes. Definir la población total, objetivo, elegir la variable de estratificación y cuántos estratos existirán, el número de estratos a utilizar en cuestión de juicio, pero la experiencia sugiere que no se usen de esos 6. Identifica cada elemento de la población, asigna un identificador único. Cada elemento de la población debe pertenecer a un único estrato. Determina el tamaño de cada estrato. Se explica en la siguiente sección. Se selecciona al azar los elementos, el número específico definido de cada estrato. Muchas gracias. El muestreo estratificado se suele utilizar en las siguientes situaciones. Por ejemplo, se suele utilizar cuando se busca destacar o investigar las particularidades de un grupo específico de la población. También se puede utilizar cuando se quiere estudiar las relaciones entre 2 o más subgrupos. También se puede utilizar cuando se requiere más precisión estadística para las estimaciones de los subgrupos. Por ejemplo, para realizar una investigación acerca de la cantidad de personas que consumen bebidas alcohólicas en la República de Argentina, el investigador a cargo decide utilizar el muestreo estratificado, pues por lo que divide la población en diferentes grupos. Según la edad, de esta manera divide una población total de 45 millones de personas en los siguientes estratos. El primer estrato de personas serían menores a 18 años, que serían 20 millones. El segundo estrato serían personas mayores a 18 años y menores a 35 años, que serían una cantidad de 15 millones de personas. Y el tercer estrato serían personas mayores a 35 años, que son 10 millones. A partir de dicha subdivisión conforma la muestra, obteniendo de manera proporcional 10 millones de personas. Luego tenemos por acá la tablita donde se dividen los estratos, los individuos, el porcentaje y la muestra. De esta manera queda conformada la muestra estadística de 10 millones de personas. El muestreo por conglomerados nos ayuda cuando es imposible o poco práctico crear un marco de muestreo de una población objetivo. Esto debido a que está muy dispersa geográficamente y el costo de la recopilación de datos es relativamente alto. El muestreo por conglomerados, también conocido como muestreo de racimos, es un procedimiento de muestreo probabilístico en que los elementos de la población son seleccionados al azar en forma natural por agrupaciones. Los elementos del muestreo se seleccionan de la población de manera individual, uno a la vez, y las unidades de muestreo o grupos pueden ser espaciados, tal como ocurre naturalmente en las unidades geográficas o físicas, como por ejemplo en los estados, delegaciones o distritos, o como las escuelas, el grado escolar, el servicio telefónico y los códigos de área. La heterogeneidad del grupo es fundamental para un buen diseño del muestreo. Por otra parte, los elementos dentro de cada grupo deben de ser tan heterogéneos como la población objetivo,
Primero se divide a la población meta en subpoblaciones mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas llamadas conglomeradas. Luego se selecciona una muestra aleatoria de conglomerados con base en una técnica de muestreo probabilístico como el muestreo aleatorio simple. Cada conglomerado seleccionado se incluyen todos los elementos en la muestra o se toma una muestra de elementos de forma probabilística. El muestreo por conglomerados tiene dos grandes ventajas y ellas son la viabilidad y el bajo costo. El subtipo de muestreo por conglomerados, estas son dos grandes dimensiones, se utilizan para clasificar los diferentes tipos de muestreo por conglomerado. Una se basa en el número de etapas en el diseño de la muestra y el otro en la representación proporcional de los grupos en la muestra total. El subtipo basado en el número de etapas, este es a menudo el muestreo por conglomerados. Se lleva a cabo en más de una etapa y esta etapa es un paso dentro del proceso del muestreo en el que se toma una muestra. El muestreo por conglomerados de una etapa, este es un muestreo que se hace solo una vez. Un ejemplo podría ser que estamos interesados en el estudio de las personas sin hogar que viven en un refugio. Bueno, si hay 5 refugios en una ciudad, un investigador seleccionará al azar uno de los refugios y luego incluirá en el estudio a todas las personas sin hogar que residen en el refugio seleccionado. Un investigador de mercado podría optar por utilizar un diseño de muestreo por conglomerados de una sola etapa. El muestreo por conglomerados en 2 etapas es el diseño que incluye todos los pasos del diseño de un muestreo por conglomerados, con una excepción del último paso. En lugar de incluir todos los elementos del grupo seleccionado de una muestra, es una muestra aleatoria, ya sea una muestra aleatoria simple o muestreo estratificado o una muestra sistemática. Se toman los elementos de cada grupo seleccionado.